Bonjour Christina Armeia. Cette année encore, vous venez depuis Buenos Aires pour participer à la 7e Université mondiale du notariat. Quel regard portez-vous sur cette semaine de séminaire qui réunit ici, à Rome, 75 étudiants venant de 35 pays différents? Como bien dijiste, 35 países representados, 75 asistentes. Ha demostrado esta nueva edición internacional de la Universidad Notarial Mundial un éxito total de esta propuesta académica de la Unión Internacional del Notariado, y nos sentimos más que complacidos en poder participar activamente con uno de los temas fundamentales, que es el derecho de familia vinculado a la actividad notarial. Y si Dios quiere, el año que viene será esto realizado en Buenos Aires, como siempre, una sede en Roma y otra en Buenos Aires, y así continuaremos a lo largo de los años llevando adelante esto, que es un proyecto académico de excelencia y que debemos reiterar y sostener en el tiempo por lo que significa para tantos notarios jóvenes de los 5 continentes. En effet, cette année, vous avez animé cette deuxième journée de notre université qui est consacrée au terme de l'autonomie de la volonté dans le droit de la famille. Quels enseignements tirez-vous pour l'implication et le rôle du notaire dans cette matière ? A través de las ponencias que se han realizado a nivel internacional con cada uno de los diferentes asistentes, notarios jóvenes, en el caso de la comisión que me ha tocado presidir, fueron 24 ponentes de 12 países con 12 notariados representados. Pudimos sacar conclusiones más que positivas, y lo que pude advertir es que la actividad notarial interviene prácticamente y en forma intensa en los temas de familia, con independencia de que hay que seguir trabajando muchísimo en estos temas para ampliar la competencia notarial en las cuestiones de familia con los nuevos paradigmas del derecho de familia en el siglo XXI. Pero lo que podemos advertir es el entusiasmo de los más jóvenes y la dedicación que han tenido en esta nueva modalidad de la Universidad Notarial Mundial, que tiene que ver con la preparación de trabajos antes de llegar a esta fecha en la semana intensiva de las clases en Roma, y que los comprometemos para seguir trabajando y luego entonces presentar sus trabajos en el próximo Congreso Internacional. Enfin, et après l'enthousiasme et les débats passionnants que nous avons eus cet après-midi avec les étudiants, quel message souhaitez-vous leur adresser avant qu'ils ne retournent dans leur pays ? Creo que lo más importante que deja esta Universidad Mundial lo podemos evaluar en diferentes ámbitos y en diferentes puntos de interés. Primero, lo que es el desarrollo de la ciencia y la incorporación de los conceptos a través del estudio en cada uno de quienes asisten. Y luego, en lo personal, el enriquecimiento que logran a una temprana edad notarial de poder vincularse con notarios de otros países, de otros continentes, y que, como yo les he dicho hoy durante las clases, definitivamente están viviendo un momento histórico. Y los alumnos y los asistentes tienen una historia previa a la Universidad Mundial y una historia posterior a la Universidad Mundial, porque el enriquecimiento que logran en esta semana de feedback con sus profesores y de relación personal con notarios de destinos tan distintos. Hay asistentes de asiáticos, chinos, mongoles, hay asistentes africanos de tantos lugares de África, prácticamente toda América y Europa. Les genera una oportunidad de vida y de ejercicio funcional y profesional inigualable, que no lo obtiene el común del resto de los notarios. Lo tienen que aprovechar, los formamos para que sean líderes en sus notariados y que dediquen con pasión, más que vocación, con pasión, a que todos los notariados de los países
crezcan, se desarrollen y garanticen la seguridad jurídica y la paz social como finalidad última de nuestros notariados. Así que muchísimas gracias por tu intervención y por la posibilidad de tenerte como director científico de este grupo y estar con nosotros. Muchas gracias. Merci beaucoup à vous également pour cette très belle journée. Gracias. Gracias.